cuando la empresa fue comprada por el Estado y estuvo creo que 24 años como presidente de una empresa del Estado. En Venezuela yo creo que había unas muy pocas empresas del Estado que funcionaban bien. Edelca era una, ya Cadafi se había echado a perder por la política, la politización. El Metro de Caracas era una empresa del Estado bien eficiente, y el caso nuestro, de lo cual nos sentíamos muy orgullosos. Sabarce fue presidente de la empresa hasta el año 2002, que fue reemplazado cuando empezó la desaparición de esa empresa que para ese entonces tenía más de 120 años de existencia, la primera en Venezuela y la segunda o tercera en Latinoamérica. Entonces, el ingeniero Sabarce ha escrito estas ideas, y es que dice que para una transición, que es lo que debe venir hacia prestar un buen servicio, el servicio tiene que ser eficaz, definitivamente. O sea que debe llegar de manera oportuna y eficiente a los clientes. Y las empresas tienen que ser sostenibles financieramente. Eso no tiene que ver con que sea del Estado o que sea privada. Enelven fue del Estado, antes era privada, y se sostenía financieramente. Eso tiene que ser a través del dinero que paguen los clientes. No hay otra forma. O sea que esa es la mejor manera, porque los subsidios normalmente no llegan a tiempo para cuando se necesita. La transición debe llevar básicamente tres aspectos. Uno, reconstruir la infraestructura. Reconstruir, o sea, reconstruir la generación hidroeléctrica, reconstruir la transmisión de 400, 230, 800 megavatios, 800 kilovoltios, reconstruir lo que se pueda de la generación térmica a gas, no con gasoil ni con petróleo. La parte del sistema está completamente dañada. No hay sistema, no hay comunicaciones para atender las emergencias. Ahora, algo tremendamente importante es el recurso humano. El recurso humano se ha perdido. El recurso humano, muchos están allá en Ecuador. Hay unos cuantos compañeros de trabajo de Enelven que han instalado plantas ahí en el Ecuador, pero también están en Estados Unidos, están regados en el mundo, precisamente porque tuvieron que irse. Algunos los despidieron y otros pues los jubilaron, pero a fin de cuentas pues ese capital humano está perdido. Ahora, el problema es cómo recuperar ese capital humano. Eso no es de la noche a la mañana. No es fácil decir que van a regresar los que están en el exterior. Eso no es sencillo. Cada quien ha echado ya raíces en las partes, en los sitios donde están, y eso es sumamente complicado, pues que ese recurso humano. Igualmente pasa con el sector petrolero y otros sectores que también han perdido el capital humano. Y algo importantísimo es el concepto de cliente. Se ha acostumbrado a los clientes, a los usuarios, a no pagar el servicio. Toda la Misión Vivienda fue instalada sin medidores. No hay facturación al cliente. Entonces, ¿cómo lograr? Y eso tampoco es sencillo. No es sencillo. Quizás lo más sencillo de los tres aspectos es la parte de la infraestructura, porque eso implica máquinas, repuestos, contratistas, dinero. Pero el recurso humano no es fácil. El capital humano no es fácil. Para formarlo es complicado. En este momento, por ejemplo, hay un plan que está desarrollando un instituto de Caracas, el IESA, para formar unos gerentes para el sector eléctrico. Lo está haciendo conjuntamente con un grupo, un equipo ahí un equipo que se llama el Grupo Ricardo Zuluaga. Entonces, eso es fundamental. Si no hay clientes, no hay pago del servicio. Si no hay pago del servicio, ¿quién va a invertir dinero para instalar una turbina a gas o para hacer un parque solar o va a invertir para instalar una zona de energía eólica? Es sumamente complicado.
Eh, para la reconstrucción hay mm, unas cuantas, vamos a decir, alternativas que se están mirando. Está, como yo mencioné, el equipo donde está Miguel Lara y José Aguilar. Ahí está un plan que habla de que, bueno, hay que buscar unos 15.000 millones de dólares. Ya ellos han hecho un trabajo trabajando con los proveedores de equipo para posibles repuestos, etcétera, ¿no? Ahora, ¿cómo se va a recuperar la capacidad gerencial? ¿De dónde va a salir? Si Corpoleg está completamente destruida, no hay camionetas, no hay repuestos, no hay bombillos. Eh, ¿De qué manera se va a buscar se va a proveer esa capacidad gerencial para lograr ejecutar todos esos planes que se quiere? Para la parte de la generación, esa recuperación de esa generación térmica, que es la que está ahí, que está instalada, que es lo más económico para poder estabilizar el servicio. El asunto es cómo hacerlo. ¿Cómo hacerlo? A través de Corpoelec, que tardaríamos un poco de años en tratar de ver cómo se puede recuperar esa empresa. O hay una alternativa que también se está visualizando, que es buscar asociaciones con empresas privadas, nacionales e internacionales, que puedan, por ejemplo, capitalizar algunas de las plantas y que pudieran lograr esa recuperación. Eso está en el ambiente, que mientras tanto, quizás cada quien está yendo por su lado, pero en algún momento tendrá que haber alguien que ponga orden y que diga, mira, el camino más adecuado es este para lograr que se recupere el servicio lo más pronto posible. Y aquí sale el tema donde la mayor parte del auditorio de hoy está, que precisamente la onda que hay en el mundo es las energías alternativas, las energías renovables. Eso es lo que hace unos días dijo el gobernador de Nueva York. Eso es lo que está, el mensaje que se le está dando al mundo cuando Estados Unidos se vuelve a suscribir el convenio de París. Eso es lo que está ocurriendo en Latinoamérica, lo que está ocurriendo ahí con lo que nos dijo el viceministro del Ecuador. O sea, hacia ahí vamos. Y así, ¿por qué? Porque es la manera, es la manera de no seguir gastando petróleo, porque no es la idea, ¿verdad? Y entonces promover plantas eólicas, solares, con otros medios y buscar la manera de que los inversionistas privados se metan en esos proyectos. Ahora, para eso tiene que haber sustentabilidad. O sea, no va a haber un inversionista privado, ni nacional ni extranjero, que meta dinero cuando no va a poder recuperar esa inversión. Entonces, esos son los aspectos que hay que mirar y ver cómo se puede integrar entre el corto y mediano plazo. Igualmente en la transmisión, eh, afortunadamente en Venezuela, eh, yo pienso que la recuperación sería, vamos a decir, bastante factible porque la infraestructura está ahí y es cuestión de dedicarle todos los esfuerzos para esa recuperación. Entonces caemos en el tema de las energías renovables. Y en el caso de las energías renovables, lo que está pasando aquí en Estados Unidos, donde uno ve, por ejemplo, que en la zona de Texas hay como, entiendo que hay como 15.000 megavatios ya de energía eólica. Cuando ve que California pues tiene un plan para eh, generar la electricidad pues con energías renovables, cuando ve las palabras del gobernador Cuomo, entonces uno dice, bueno, ese es el camino, hacia ahí vamos, porque precisamente eso es lo que el mundo está en este momento reclamando. En el caso de Venezuela hay un gran potencial, hay un potencial solar y eólico que lo vamos a mostrar en un plano más adelante, pero Venezuela está en eso. Igualmente hay otros países, aquí está Ecuador, Colombia, y eso es lo que uno ve.
lo que uno ve y lo ve a través de todos estos proyectos que está desarrollando 20 Solar Energy, como en como 40 países pues se están desarrollando proyectos que tienen que ver con la energía solar, energía eólica y otros tipos de energía. Eso es lo que uno ve, eso es lo que ve Europa, lo que cada vez está viendo más en Estados Unidos, en Latinoamérica. Si en este plano, quiero decirle que estas láminas fueron preparadas por el ingeniero Nelson Hernández, un profesor de la Universidad Central de Venezuela, que es un gran estudioso del tema de las energías alternativas. Él tiene varias presentaciones, muy buen amigo nuestro, y con el permiso de él estamos presentando estas láminas. En esta lámina en particular se ve que en el caso de Latinoamérica, países como Brasil, Argentina, México en este momento está en un dilema si se mete o no se mete, de qué manera se mete, pero sí tienen un gran potencial para el caso de la energía renovable. Los países líderes, ahí está Colombia. Colombia es un país que está avanzando tremendamente en el área de las energías renovables. Está Canadá, está Chile, veo que Ecuador pues está cogiendo ese camino, Estados Unidos por supuesto. Estos son los países, inclusive en Centroamérica. Uno ve que en El Salvador, en Honduras, y eso tiene una razón, y es que estos países, en el caso de Ecuador, Ecuador tiene gas, tiene posibilidades energéticas, pero ante lo que está pasando en el mundo, hay que coger el camino precisamente de las energías renovables. Pero otros países no tienen petróleo, no tienen gas, y afortunadamente tienen unos sistemas regulatorios que permiten que los clientes paguen el servicio y entonces permite desarrollar estos proyectos. En Venezuela, esta lámina me pareció bien interesante de Nelson Hernández y que se ve que hay un gran potencial desde el punto de vista solar y eólico. En el caso solar, precisamente lo que es la parte de los llanos, lo que es la parte del sur del lago, cogiendo hacia los llanos, en el caso de la costa venezolana, ahí hay mucho potencial, pero especialmente en el centro del país, en los llanos, hay bastante potencial desde el punto de vista solar para instalar grandes solares. El asunto es en qué momento se van a instalar y de qué manera se va a financiar y va a haber inversionistas privados porque el Estado no tiene dinero para eso, ni lo va a tener, y menos ahora con el problema de la pandemia. Entonces los recursos que va a tener Venezuela para su recuperación van a ser escasos y van a tener que ser dirigidos hacia la salud, la infraestructura, etc. En el caso eólico, fíjense que aquí hay en el caso eólico, apágalo, fíjense que aquí en la parte de la Guajira colombiana y la Guajira venezolana está el gran potencial. El lado de Venezuela está paralizado, pero del lado de Colombia sí, del lado de Colombia hay tremendo desarrollo en este momento con la energía alternativa. Fíjense el área aquí de Falcón, en el área de Falcón el potencial eólico es bastante importante, muy fuerte. Igualmente pues en la costa venezolana. Entonces, ahí está. Esa es la posibilidad grande que hay de desarrollar ese tipo de energía. En el mundo, fíjense que en el mundo las prioridades para la generación de electricidad, la primera es la eólica. Aquí está la eólica, luego está la solar, otra renovable, la hidroelectricidad, nuclear, gas y muy por debajo el petróleo y el carbón. O sea que
el mundo va hacia ese tipo de energía. Por supuesto, están las prioridades y más aún, pues, son muy pocos los casos que están como el caso de Venezuela. Entonces, con este ambiente, definitivamente, yo quiero terminar esta presentación diciéndole que en Venezuela hay que mirarla desde un punto de vista muy particular por lo que ha pasado. Hay que recuperar el servicio, hay que estabilizarlo para que la gente pueda empezar a pagar el servicio, que se le pueda facturar, que paguen adecuadamente y entonces paralelamente ir desarrollando todo el tema de estas energías. Hasta aquí llega la presentación y luego vamos a compartir con las preguntas y respuestas. Don Ciro, muchísimas gracias por su explicación. Fue muy interesante conocer básicamente los antecedentes de la situación actual y el proceso de transición energética básicamente en Venezuela. Creo que lo importante ahorita, hay algunas preguntas o vamos a dar libertad a aquellas personas que quieran básicamente hacernos alguna pregunta. Voy a básicamente no solamente admitir las personas, sino también liberar. Por ejemplo, hay una pregunta del señor Alexis, otra del señor Jan Pérez, por si eventualmente quieren hacer alguna pregunta. Voy a liberarles acá. Ok, igualmente a la señorita Mili Molina, preguntarle para que puedan liberar. Aló. Buenos días, señor Eduardo, ¿me escucha? Sí, adelante, por favor. Buenos días para todos. Fui trabajador en el BEN del año 89 al 99. Trabajé en el Centro de Control Caujarito, en transmisión de estaciones, encargado del predespacho durante 8 años allí, de los 10 años que tuve en la empresa. Mi pregunta es para el ingeniero Ciro Portillo. Saludos. ¿Tiene idea el monto del kilovatio doméstico mejor dicho, residencial y del kilovatio a nivel comercial? Y si esas tarifas posiblemente serían en dólares o serían tarifadas en bolívares. Muchas gracias. ¿Se escuchó mi voz? Sí, fuerte y claro. ¿Se escuchó? Ok. Don Ciro, ¿quiere contestar si es tan amable? Ok, don Ciro está al teléfono. Don Ciro, le hicieron una pregunta. Ahora sí. Qué gentil, qué amable. Ok, porque estaba en mute. Me tenía en mute. Ok. Mira, contestándole al compañero Alexis, ¿no? En este momento el precio es cero porque nadie está pagando el servicio eléctrico, lamentablemente. O sea que eso es una aberración. Pero definitivamente para que en el futuro todos esos desarrollos puedan ser viables, tanto la recuperación inicial como posteriormente todos los proyectos que salgan, eso tiene que ser a precios internacionales. O sea, los combustibles van a estar a precio internacional, todos los repuestos, todo eso es a precio internacional, y las tarifas tendrán que estar ahí porque indudablemente que puede haber subsidios, y va a haberlo, especialmente a nivel residencial, pero
esos subsidios pues van a ir disminuyendo y eso hay que llevarlo pues a que la gente pague el servicio. Eso sí, tenemos un problema en Venezuela que probablemente no lo tienen en Centroamérica y probablemente tampoco está en Ecuador, y es el consumo promedio. El caso de Venezuela, recuerda que Venezuela tuvo un boom petrolero en los años mediados de los 70 hacia los 80, y hubo un desarrollo de vamos a decir, del petróleo, y eso influyó en el desarrollo habitacional, y esos desarrollos habitacionales se hicieron para trabajar con aire acondicionado, especialmente en el Zulia. Nosotros en el Zulia teníamos un promedio de consumo de 800 kilovatios hora. Eso es enorme, porque las viviendas eran para trabajar con aire acondicionado prácticamente. Entonces, eso no existe en Centroamérica ni en el resto de Latinoamérica. Entonces, en el caso venezolano sí existió. Entonces, ese consumo promedio, inclusive, ya nosotros en el BEL lo veníamos bajando con unos programas de subsidio a los clientes para que cambiaran esos aire acondicionados y los colocaran de manera eficiente. A mí me faltó, con el problema técnico que hubo, me faltó una lámina que yo quiero mostrarla ahora. Déjame ver si puedo hacerlo, ¿no? Un momentico. Que esta lámina, ¿la están viendo? No. No se ve nada. Tienen que darle el host, Un momentico. Déjame mostrar esta lámina. Ahora sí se ve, ¿verdad? ¿Ahora se ve? Correcto. Correcto. Bueno, esa lámina muestra hacia dónde está yendo la vivienda. Entonces va a haber medidores inteligentes que pueden inclusive permitir que de la energía que los clientes produzcan, bien sea con solar o con eólica, como aparece acá, esa energía en un momento dado pudiera servir a la red, y eso permitiría bajar el consumo, lo que pagan los clientes. Están los sistemas para calentar agua, para la iluminación, ¿verdad? Entonces, esta es la casa del futuro, con energía eólica, energía solar, con bombillos LED. Esa es lo que realmente se puede esperar. Y con la gran ventaja que las energías alternativas, los precios están cada vez más bajos, ¿no? En esta lámina que no la había mostrado, se nota cómo en este momento las energías alternativas están siendo bastante competitivas comparadas con, por ejemplo, con gas. El gas y la hidroelectricidad. Entonces, la energía hidroeléctrica sigue siendo más económica. El problema de la energía eléctrica es la inversión inicial. Pero luego que esas instalaciones están construidas, esa energía es bastante competitiva comparado con las otras energías alternativas. Entonces, básicamente, esa es la respuesta pues, a la pregunta que le estaba haciendo. Don Ciro, tenemos un par de preguntas también del público. Hay una pregunta que hace, bueno, primero el señor viceministro don Hernando Mercancía nos ha enviado el saludo que se retira, pero no sin antes compartirnos que básicamente está en la mejor disposición de integrar cualquier tipo de solución, experiencia entre Ecuador y Venezuela. Así que estamos a la mejor disposición de poder sumar con ellos. El señor Jan Medina nos pregunta en cuánto se estima la inversión necesaria para la recuperación de la infraestructura según la proyección que tienen
para que en el año 2022 se estabilice el sistema? El equipo que mencioné anteriormente habla de unos 15.000 millones de dólares. Ahora, el problema está que en el mundo la necesidad de recursos es muy grande. La pandemia pues ha traído unas necesidades que son muy enormes. Entonces, los organismos multilaterales, que son los que pueden ayudar, tipo Plan Marshall, esos recursos van a estar cada vez más escasos. En el caso venezolano, por ejemplo, la recuperación del petróleo, que eso está, vamos a decir, en la situación de que, aunque el petróleo está de capa caída, pero de todas maneras se va a seguir dependiendo del petróleo por unos cuantos años. Entonces Venezuela necesita de ese petróleo que lo tiene ahí en el subsuelo. Entonces, esas inversiones que en la parte de petróleo deben existir, deben estar en manos de los organismos, de las empresas multinacionales. O sea, la idea que han desarrollado los que están encargados de la parte de petróleo es que esas inversiones las hagan las empresas multinacionales a través de concesiones, a través de convenios que permitan hacerlo. En la parte eléctrica eso no está claro. No está claro. Está hablando de que se necesitan 15.000 millones de dólares para poder llegar a esos 20.000 megavatios que mencioné en una de las primeras láminas. Ahora, el problema está si efectivamente ese dinero va a estar disponible. Pero si lo estuviera, ese dinero va a estar dedicado a recuperar, vamos a decir, ese potencial hidroeléctrico y la parte térmica trabajando con gas, porque ese es lo más urgente y es lo que está disponible. Si me preguntan a mí en el caso del estado Zulia, pues el dinero que se consiga debe estar dedicado a recuperar los ciclos combinados de ahí de Termozulia, los 3 primeros ciclos combinados, ahí están. Inclusive ahí hay un ciclo combinado que tenía un 80% de avance para culminar, para instalar la caldera. Entonces eso hay que terminarlo, eso es lo más económico que hay. Ahora, el problema, además de esa recuperación inicial hasta el año 2022, el problema es qué hacer después. Entonces, hacia ahí va. Ahí es donde salen esos proyectos como el caso de La Guajira, como el Falcón, y vamos a decir, esas granjas solares, para lo cual tiene que haber inversionistas, pero los inversionistas tienen que recuperar esa inversión, si no, no lo van a hacer nunca. No lo van a hacer. Entonces, ese es más o menos el esquema. Recuperación inicial y posteriormente dedicarle a la parte de la energía alternativa. Quiero decirles también que quizás desde el principio, paralelo a esa recuperación de la parte agua-gas y los proyectos eólicos que puedan avanzarse, también está el potencial de, más que todo por confiabilidad, en algunos sectores económicos. Por ejemplo, la parte agropecuaria, la energía solar es tremendamente importante, por ejemplo, para el caso de las vaqueras, de los sitios apartados, pues que no van a tener un servicio confiable. La parte industrial, comercial, yo creo que eso desde el primer momento, quizás más de manera puntual, va a ser bien importante. O sea, es todo un plan. Para eso hay que hacer un plan energético nacional y regional, en el caso del estado Zulia, porque el problema del estado Zulia es que está en el extremo del país. O sea, nosotros estamos bien lejos de ya de la energía hidroeléctrica. Entonces, tenemos que ver de dónde vamos a sacar la electricidad para esos proyectos del futuro que seguramente pues van a salir, pues se van a reactivar. Don Ciro,
Muchísimas gracias. Vamos a continuar en el orden en que han levantado la mano. Tenemos la señora Mili Molina. Buenos días a todos. Soy Milagro Romero Molina. Trabajé en PDVSA en la década de los 90 en el área de automatización con los sistemas SCADAs de OFIPET y también Punta Gorda, y me inicié en el área de eléctricos Lagunilla, todo lo que son las subestaciones eléctricas que están en el lago, cuando era Lago Ben. Quiero hacerle la pregunta al señor Ciro Portillo. Bueno, y quería decirle también al señor Ciro Portillo que en cierta forma, indirectamente conozco, digamos, la parte de seguridad en el Ben en ese entonces, porque mi padre, Roberto Romero, trabajó allí. Entonces, en cierta forma, creo que yo lo conocía a usted. Mi pregunta directa, lo que me llamó mucho la atención, era que en los sistemas renovables, cuando usted habló de que la solución y lo mejor de ahora es los sistemas renovables, donde habla de los sistemas solares, eólicos, hidráulicos, usted menciona que todo debe ser bajo un sistema PPA, un esquema PPA. Entonces, eso lo decían las láminas. Quería saber un poco más de eso. Mira, Mili, eso que yo menciono ahí, que puede ser el esquema, pero puede ser también otro. Pero la pregunta es cómo involucrar a esas empresas, más que todo multinacionales, combinados con capitales venezolanos, cómo involucrarlos en proyectos en los cuales no hay aporte del Estado, aporte de dinero y posiblemente tampoco de organismos multilaterales, sino que necesitan inversión del capitalista, del que tiene, del que viene. Por ejemplo, por ejemplo, una empresa extranjera que pudiera venir, por ejemplo, y encargarse de la recuperación de los ciclos combinados de Termozulia, y que a través de la capitalización tipo PPA o algún otro modelo, ellos, vamos a decir, sean parte capitalista de ese proyecto y que posteriormente esa energía que se produzca se le pueda vender al sistema nacional, ¿entiendes? A través de, bueno, con un precio adecuado. Por eso es que es muy, muy importante recuperar la capacidad de pago de los clientes. Por supuesto, eso no va a ser de la noche a la mañana. Habrá que empezar con los clientes comerciales, industriales, los consumidores de alto consumo, ¿verdad? Porque no es fácil recuperarlo. Inclusive conversando con un colega que está ahí en el panel, mencionaba que, y eso es algo que se ha puesto en práctica en el pasado, y es que en lugar de colocarle medidores a los clientes residenciales de bajo consumo, simplemente colocarles una tarifa fija y empezarles a cobrar, pues, para que paguen. Porque el daño en este momento es grande a esa cultura de pago. No está pagando el servicio eléctrico nadie ahí en el estado Zulia. Entonces, lógico, no hay una electricidad fija. Bueno, así es, o sea, ese es el problema, que si no hay electricidad fija, si no hay un buen servicio, ¿cómo lo vamos a pagar? O sea, es un círculo vicioso. Ese precisamente es el reto grande que se tiene, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Pero yo visualizo, por ejemplo, empresas fuertes que pudieran agarrar, por ejemplo, la distribución de Eider Zulia y bueno, colocarle medidores a los clientes, ponerlos a pagar, mejorar el alumbrado público, mejorar el servicio y crear esa cultura de pago que hace falta, ¿ves? Ahora, ¿cómo pagar eso? Si no va a haber mucho dinero de parte de los organismos multilaterales o de algún plan en marcha, y si el gobierno central los recursos que tenga lo tiene que dedicar es
a la salud, a la educación y a esas prioridades. Entonces, ¿de dónde va a salir el dinero? ¿Quién tiene el dinero para hacer esa reparación y para poder financiar esos proyectos? Y si es privado, pues por supuesto el privado, ningún privado va a colocar dinero que no pueda recuperar la inversión. No, ningún privado lo va a recuperar. Sí, creo que la mejor opción es esa, una tarifa mínima fija como para recuperar algo de economía y poder invertir. El problema venezolano es grave. Cuando yo escuchaba hablar al viceministro de Ecuador, o cuando veo a los gobernantes de Centroamérica haciendo inauguraciones de parques de energías alternativas, pero donde la gente está pagando el servicio, y dice, concha, eso es lo que nos da es envidia. Correcto. Muchas gracias. Pero hay una serie de comentarios. Le voy a dar en unos minutos la palabra a don Claudio Aldana, gerente corporativo de 20 Solar, vicepresidente de empresas filiales Corpo Elect. Pero quiero también hacer comentarios de lo que la gente hace. Por ejemplo, nos dice acá la gente de Master Empresas de Colombia, efectivamente dando el saludo y poniéndonos de que efectivamente en esta zona vamos a poder tener soluciones a través de los sistemas solares y eólicos como una alternativa. Me parece que es muy factible. En la Guajira, mira, Eduardo, en la Guajira colombiana hay tremendo desarrollo en este momento. Adelante, Claudio. ¿Me escuchan? Adelante, don Claudio. Gracias, Eduardo. Bueno, saludo inicial al distinguido auditorio virtual. Gracias por el llamado. Básicamente, pues, lo que quiero es exponer algunas consideraciones muy a título personal y profesional, vista el contexto en general para lo cual ha sido convocado este foro, mirando la realidad latinoamericana versus el caso Venezuela. En un contexto general, pues podemos considerar de que más allá de cumplir con el Acuerdo de París y los lineamientos de la ONU en materia de emisiones de CO2 y del cambio climático, rumbo a cumplir la Agenda 2030, considero que el establecimiento de este nuevo sistema energético de vida es un tema de subsistencia y que va más allá de un compromiso inicial de establecer metas o cuotas. Entonces es un problema planetario sobre el cual se crea la necesidad de una base de sensibilidad de cómo manejarlo, y de que quienes estamos en rezago, como el caso de Venezuela, pues cómo lograr progresivamente insertarnos en la búsqueda de esos objetivos. Es bien sabido que en Latinoamérica en general, pues hay un buen posicionamiento en el aprovechamiento de las energías renovables como fuente energética. Eso ha generado múltiples inversiones, cantidades de empleos. Aún en medio de la pandemia que nos ha inundado, donde se prevé que pudiera haber una caída del 9% del Producto Interno Bruto para este año, sin embargo, los planes se mantienen, se continúan. Bien decía Ciro, la clarinada que nos dio el nuevo presidente de Estados Unidos, el presidente Biden, al anunciar de nuevo el acuerdo de Estados Unidos de solidarizarse de nuevo alinearse al Acuerdo de París. Eso va a ser una campanada muy interesante que va a tener un repunte muy favorable, no solamente a Estados Unidos, sino a toda Latinoamérica. De manera tal de que hay que verlo en perspectiva muy favorable, los tiempos que se avecinan. Hay
hay que promover estímulos verdes que promuevan el desarrollo de la economía sustentable. Para ello, pues hay que trazar una hoja de ruta en el caso de Venezuela, una hoja de ruta que permita salir del foso, del atraso, de ese rezago, en función de esos ideales. Siempre se nos trata a quienes somos apasionados del mundo renovable, se nos califica a veces en descrédito con respecto a considerar que veamos las energías fósiles como el contrasentido. Sin embargo, yo pienso que esto es un tema de transición. Puede haber una coexistencia con los fósiles mientras se revierte la matriz energética en el mundo. Lo están haciendo las propias transnacionales. BP, Texaco, están enfocándose fuertemente en el tema de inversiones de energías alternas, y eso da una claridad sobre lo que se avecina en las próximas décadas. Definitivamente, pues, no se trata de ser reacio a manejar el tema de los fósiles, sino que por el problema de subsistencia planetaria y por el tema de que esa es la tendencia, la única manera de revertir esa matriz energética es manejando, pues, este esquema de energía renovable. Entonces, uno puede ver cómo, por ejemplo, en Latinoamérica, pues, se promovió desde hace 2 décadas el lanzamiento de subastas y procesos. Uruguay, Brasil, Argentina, Chile, México, Colombia. Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo plantea de que desde el 2015 hacia acá se han invertido alrededor de 46.000 millones de dólares, que representan aproximadamente 32 gigavatios. Eso es un indicativo de lo que representa la potencialidad de nuestros recursos energéticos en este campo, y que atado, pues, al Acuerdo de París, que busca al 2050 tener un 90% de esas fuentes energéticas, pues poder garantizar quizás unos 100.000 puestos de trabajo al 2030 apenas. Es inconmensurable lo que se nos viene en esta materia. Y también es interesante ver ejemplos de liderazgo en esta materia en Latinoamérica. Caso Uruguay. Uruguay tiene alrededor del 98% libre ya de carbono. La energía eólica cubre allí, ha llegado a cubrir el 26% de su demanda. Ha sido la cuota más alta en el mundo que representa esa potencialidad de energía eólica en Uruguay. Ellos sufrieron los rigores del precio del petróleo, los vaivenes. Parece que es un país que no tiene petróleo. Pero ¿qué hicieron? Por supuesto, con un fundamento regulatorio, reglas de juego claras, atrajeron inversionistas, crearon 50.000 puestos de trabajo, y hoy tenemos Uruguay, pequeño país, pero siendo un modelo de lo que es la avanzada de energías alternativas. Costa Rica ni se diga. Costa Rica es un país interesante. Prácticamente el 98, 99% que me corría Eduardo de su sistema está alimentado por el sistema hidro y energías convencionales y no convencionales alternativas. Claudio, entro contigo. A diciembre, la reunión que tuve con la presidenta ejecutiva me dijo que a diciembre estaba en el 99%. Wow, eso como dice Ciro, eso es de envidia. Entonces, pero fíjense lo siguiente, Costa Rica fue el primer país en la región en abordar un plan para buscar 0 emisiones al 2050. Y ya prácticamente está lográndolo, ¿no? Allí tienes a la par Chile. Chile, un país con mucha presencia de plantas en carbón,
en carbón, y buscando básicamente el enfoque de descarbonizar su sistema para cerrarlo al 2040. Ellos vienen desde el 2014 con un 3% de capacidad instalada en energías renovables y ya actualmente están en el 25%. Prácticamente están cubriendo la meta que se tenían prevista al 2025. Aprovechando las potencialidades que tienen al norte de Chile con energía solar y al sur con energía eólica. Otro país que también es de admirar es Colombia. ¿Cómo se ha insertado Colombia con reglas claras de juego, con un enfoque de legislación en esta materia? Y es así como los planes de Colombia van a una velocidad de vértigo que nos permite ver el enfoque claro y vertiginoso con que se están manejando las inversiones. Creo que la semana pasada se anunció el lanzamiento de la Ley de Eficiencia Energética. Eso es de admirar, ¿no? Cómo eso apunta al manejo de procesos disruptivos en materia de eficiencia energética, que da paso pues a la tecnología innovadora que cada día tenemos en el mundo. Prácticamente, y hay otros dos países, por ejemplo Argentina y México, que quizás han dado tregua últimamente a los fósiles, frenando algunas subastas, algunos procesos, considerando que las energías renovables sean el chico malo. Considero que es tener una visión a corto plazo, porque el pico de demanda de petróleo está a la vuelta de la esquina. Entonces, por eso hablaba inicialmente que debe haber una coexistencia dentro de los países que tienen ese potencial energético en gas y petróleo, y la tendencia imparable que tienen nuestras energías alternativas. Con ese contexto general de lo que está ocurriendo en Latinoamérica y en el mundo, pues aterrizamos en Venezuela. En el caso de Venezuela, visto la exposición de Ciro, pues llama a considerar que hay que hacer un cambio de timón en los enfoques que actualmente estamos manejando. En unas condiciones, por supuesto, muy agrestes, muy difíciles, pero posibles. Lo que hablaba el ingeniero Ciro sobre el estado Zulia, un país, una zona petrolera ubicada en el occidente del país. Allí hay un potencial eólico en la Guajira venezolana de alrededor de 10.000 megavatios. Se le llegó a llamar inclusive el Guri eólico, o sea, una planta física, o sea, un potencial energético similar al del Guri. Paraguaná, por igual. Venezuela está bendecida por 3.700 kilómetros de costa de frente al Mar Caribe, donde llegan esos vientos alisios y una potencialidad que lo hace, lo mostraba Ciro en las láminas, está rankeada en valores de irradiación y de velocidad, y radiación solar y de velocidad de viento en metros por segundo dentro de los 10, 15 países del mundo. Es un potencial dormido, es un potencial precioso que tenemos allí. Mientras tanto, pues seguir con las consideraciones que se ha estado manejando desde el punto de vista gubernamental, de seguir pues con esta cultura del gasto fósil, cuando llegábamos a consumir hasta 6 millones de litros de gasolina, de gasoil diario para alimentar estas plantas térmicas actuales, pues quemando fósiles dejamos de exportarlo y por consiguiente de generar divisas.
es un harakiri prácticamente lo que nos hemos venido haciendo, y con el agravante pues que esos insumos cada día están escaseando. Entonces, de alguna manera, hay otro ejemplo que también se puede considerar para la planificación futura. Colombia, por ejemplo, en la Guajira colombiana está desarrollando un proyecto de la línea de transmisión a 500 kilovoltios a colectora. Creo que tiene dos líneas de transmisión. Una de ellas llega a Cuestecitas. Esa subestación para nosotros en Venezuela resulta familiar porque por allí hicimos intercambio con Colombia. Entonces, ¿qué pasaría con un desarrollo eólico en la Guajira venezolana versus un desarrollo eólico que se está haciendo a través y esa línea de transmisión en Cuestecita, que pudiese plantearse dentro de un acuerdo binacional Colombia-Venezuela para rescatar esa interconexión ahora con energías eólicas? Con estos ejemplos, pues lo que quiero es simplificar o exponer en título de manera muy sencilla que esa potencialidad dormida la podemos despertar. Solo se requiere el concurso de foros como estos que estamos haciendo. Yo pienso que hay fórmulas para Venezuela que conllevan, bajo un plan, una hoja de ruta bien clara, bien definida, en primer lugar, estabilizar el sistema eléctrico nacional. Es como el paciente que está infartado. De alguna manera hay que auxiliarlo de primera mano, y eso hay que hacerlo con el sistema eléctrico venezolano. Hay que rescatar una semiestabilización del sistema que permita su reincorporación progresiva y llegar a esos 20.000 megavatios que creo que hablaba Ciro de una primera fase. Por otro lado, hay que considerar un rescate institucional del sector que sea eficiente, que pueda manejarse una reforma del marco regulatorio que promueva la inversión privada con sostenibilidad financiera vía tarifa que garantice las inversiones. Eso es obvio, eso es claro, eso se maneja en todo el mundo, no podemos hacer la excepción. Ahí tiene que haber un rescate en la confianza en el sector privado, el sector privado que realmente tiene un poderoso punto de apalancamiento para cualquier proyecto en Venezuela, y más aún para auxiliarnos en el tema de instauración de energías alternativas. Yo pienso que en paralelo también, no solamente mirando el proceso de la búsqueda de estabilización, hay que plantear un marco en paralelo, un marco transitorio de aplicación de energías renovables, que pudiera empezar, como bien dice Ciro, con aplicaciones puntuales hacia el sector productivo, que probablemente muchos andan preocupados porque pues, sus procesos como tal son trastocados dentro de una economía distorsionada como la que tenemos, y no puede haber una continuidad en sus líneas basado en las intermitencias del servicio eléctrico. Entonces yo creo que ese es un primer enfoque que pudiera manejarse dentro de ese marco transitorio en paralelo con la estabilización del sistema, que permita llegar a ese sector productivo, comercial, industrial. ¿Pero cómo? Abriendo espacios de manera tal de formular incentivos, exoneraciones, estímulos verdes que permitan que esos focos de necesidades puedan ser atendidos y puedan cumplir sus requerimientos. Yo pienso que esto tiene que conllevar un bloque de voluntades. Los gremios profesionales, el Colegio de Ingenieros de Venezuela,
la Asociación Venezolana de Ingenieros Electricistas y Mecánicos, organizaciones no gubernamentales, ambientales, grupos profesionales, empresas privadas, en fin, todos los que estamos unidos por un bien común. Estos foros, que yo sugeriría que estos foros pudiéramos desarrollarlos inclusive por país. Sería interesante conocer la experiencia, cómo vivieron el tránsito para llegar hoy, porque son lecciones que tenemos que aprender. Entonces, es la comunidad, mancomunadamente poder llevar un enfoque a través de una hoja de ruta. La veo plenamente viable para el caso de Venezuela, aún con todo nuestro rezago. Ciro mencionaba el tema de los recursos. Es fundamental, es viable, es imprescindible. Ese plan tiene que manejarse, y de hecho se están haciendo ahí algunos esfuerzos en el concurso de organizaciones no gubernamentales, bien sea auxiliados por planes de apoyo, llámense humanitarios, llámese cualquier cosa, para llegar a una primera fase, y que tienen que pasar también, la CAF, por ejemplo, los enfoques que ha hecho la CAF, tienen que pasar también por un financiamiento colateral de instituciones financieras en el mundo, Banco Mundial, con una promoción al sector privado una vez que se rescate la confianza y seguridad jurídica para ellos, de manera de emprenderlo. Sí hay maneras de poder, pero repito, tiene que pasar por un marco transitorio de cómo idear ese plan de rescate de esa estabilidad y de formulación del plan de aplicación de energía alternativa. De hecho, hay iniciativas privadas. Uno ve como establecimientos, emprendimientos locales de profesionales abocados a manejar procura de equipos, empiezan a tener presencia, y eso es una buena señal. También considerar de que manejando Venezuela como un estado empresario es un grave error y se le hace daño al país. El estado empresario se eliminó hace 200 años, según el derecho administrativo, lo que escucho de los abogados. Tiene que haber una claridad en lo que es el principio de separación de los activos del sector, con un regulador ocupando su rol y un operador independiente. Esas son las reglas de juego en cualquier parte, y eso es lo que permitiría un brillante enfoque de manejar ese plan. Caso de recursos humanos, también hablaba Ciro, ¿no? Es fundamental. Tiene que entrar un enfoque de emprendimiento muy parecido a lo que hace 20 Solar Energy, aunado hacia toda la región latinoamericana y europea. Un programa muy encomiable. Pudiéramos manejar quizás joint venture con el sector privado o esquemas mixtos para lo que es la capacitación de mucho personal, de mucho profesional que se va a requerir. Hay fórmulas, hay vías, y pienso que ellas pueden acompasar un buen enfoque de soluciones en forma progresiva, en gradiente. Lo cierto es que la tarea es inmensa, pero viable. Yo soy de los que concibo de que el potencial dormido que hay en Venezuela lo podemos despertar, está esperando por nosotros, y ese es el reto. Y ese es el reto, y de verdad que me sumo a estas consideraciones y seguir debatiendo estos temas que nos gustan. Soñar a veces es bueno, pero hay que llevarlo a la acción. Gracias, Eduardo. Claudio, gracias por tu aporte y gracias por tu participación como director corporativo también de 20 Solar. Hemos tenido en el foro del consorcio varias iniciativas también, valorando, por ejemplo, lo que está sucediendo en el mundo ahora con el hidrógeno verde. Así que es otro tema también que entra a conversación para el foro. Pero quiero darle ahorita la palabra también al gerente corporativo de 20 Solar, don Armando Vargas,
exgerente de Asuntos Regulatorios y Estratégicos de Enelven, exgerente de Planificación de la región de Zulia de Corpoelect. Adelante, adelante Armando, será un gusto tenerte en el foro. Bien, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, adelante Armando. Gracias, Eduardo. Bien, primero que todo, quiero enviar un saludo a todos los asistentes a esta conferencia, pero me van a disculpar porque de manera especial quiero saludar a varias personas, ex compañeros de trabajo. Algunos los he visto, otros les veo el nombre y supongo que son ellos, y realmente me da mucho gusto saludarlos. Quiero comenzar, digamos, ampliando un poquito respuestas que han planteado. Por ejemplo, el amigo Alexis preguntaba que si tenemos estadística de cuánto es la energía residencial. Si no tenemos sistema de facturación, por supuesto, no podemos tener esa información. No sabemos cuánta energía se factura a cada uno de los diferentes clientes. Con respecto a la tarifa actual del sector venezolano, esa tarifa se diseñó por allá en el año 2000. Luego, en el año 2008 le quitaron 3 ceros. Ya en ese momento, la misma capacidad del sistema de facturación se puso, digamos, apurada. ¿Por qué? Porque una tarifa que, por ejemplo, era 10 bolívares, al moverle 3 ceros se convirtió en 0,01 bolívares dentro del campo de ese sistema de facturación. Por supuesto, después cuando le quitaron 5 ceros más, no hubo forma de usar ese sistema de facturación para facturar esa misma tarifa que no se ajustó por razones políticas y por razones populistas, no se aumentó la tarifa. Entonces el sistema de facturación era inviable. Además, las personas capacitadas para poder hacer ese cambio en el sistema de facturación ya habían abandonado Corpoelect. Entonces, por supuesto, no hay forma de facturar. Y por esa razón es que no se paga el servicio eléctrico en Venezuela. Otro comentario, por ejemplo, alguien preguntó que qué era el PPA. El PPA viene de las palabras en inglés que es Power Purchase Agreement, acuerdo para compra de potencia. Ahí lo que hablaba el ingeniero Portillo era de que venga un inversionista privado, haga su inversión, produzca su energía y esa energía se va a pagar al precio relacionado con el costo de la inversión y con los insumos que cuesta generar esa electricidad. Ahora, ¿quién va a pagar esa electricidad, ese inversionista? Inicialmente tendrá que ser el Estado venezolano. ¿Por qué? Porque el usuario venezolano tiene un poder adquisitivo totalmente deteriorado. Ahí, qué sé yo, lo usual allí, yo creo que un salario no llega a $10 mensual. Para que tengamos una idea, cuando nosotros hacíamos estudios de costo, en los años, a finales de los años 90, 98 por decir algo, el costo del servicio en Enelven con energía primaria subsidiada estaba en el orden de los $0,07 el kilovatio hora. Para que tengamos una idea, por ejemplo, aquí en México, donde yo estoy ahorita, o en Colombia, el costo de la energía residencial está en el orden de 20 centavos de dólar. O sea que si para un usuario residencial en Maracaibo, que con sus 1000 kilovatios horas al mes era normal, tendría que pagar $200 al mes para pagar su consumo de electricidad. $200 al mes con un salario de $10 al mes, realmente la ecuación está difícil. Entonces, en mi opinión, inicialmente debe haber una tarifa, como dijo el ingeniero Portillo, debe ser un cargo fijo por conexión. ¿Por qué? Porque se debe fomentar la cultura del pago del servicio eléctrico. En el caso venezolano, esa cultura está bastante deteriorada porque muchas poblaciones vienen de campos petroleros donde la industria petrolera suministraba todos los servicios gratis. Y esa cultura quedó. Entonces, el caso especial de eso es la costa oriental. Nosotros en la costa oriental, del 100% de la energía que se le entregaba al sector residencial, solamente se facturaba el 50% y solamente se cobraba el 30%. Entonces son culturas que hacen más difícil la gestión comercial en el caso
venezolano, además actualmente del deterioro del poder adquisitivo y de no contar con recursos financieros provenientes del Estado, porque ya esa bonanza petrolera no existe. Por ejemplo, hablando un poquito del comentario de Claudio, de la observación de Claudio, estuvo muy interesante. Y de las láminas del ingeniero Portillo, yo quiero hacer un pequeño comentario, ¿no? La tendencia efectivamente es energía renovable, energía solar, energía eólica. Pero es importante entender que donde se está desarrollando esa tendencia es en sistemas eléctricos que ya están establecidos. Es decir, prácticamente esos sistemas eléctricos vienen de un parque de generación térmica y que poco a poco su matriz energética se va cambiando a tener mayor participación de energía renovable. Es cierto. Pero es importante que hoy, en el momento de hoy, con la tecnología actual, a pesar de que el costo del kilovatio hora, por ejemplo, fotovoltaico, es competitivo con una generación térmica a gas, el problema es que aunque ese kilovatio hora tiene la misma frecuencia y tiene el mismo voltaje, tiene un detalle que todavía la generación fotovoltaica eólica no es igual a la generación térmica. Hay dos aspectos que todavía la tecnología no las ha podido igualar. A lo mejor en un futuro, cuando la capacidad de almacenamiento sea más barata y sea económica, puede ser que sean iguales. Pero hay dos aspectos que la generación térmica la favorece, que es la disponibilidad en el momento que se necesite. Yo necesito tener electricidad a las 3 de la mañana, donde no hay sol, y puedo tener el mejor parque fotovoltaico ideal, pero compadre, no voy a tener electricidad. En cambio, yo voy y prendo la planta térmica y sí tengo electricidad. Eso es un detalle que actualmente favorece la generación térmica. Otro aspecto es la respuesta dinámica que tiene la generación térmica ante perturbaciones en el sistema eléctrico. Entonces, esa potencia dinámica que la causa los motores, la rotación de esos equipos, hace que la perturbación en el sistema, bien sea por aumento de la demanda, bien sea porque salió una unidad, cualquier evento, cualquier falla, eso hace que la generación térmica tenga una respuesta mucho más adecuada para la recuperación de la estabilidad del sistema. Repito, ¿cuál es la tendencia? Bueno, la tendencia es que hay un desarrollo tecnológico en almacenamiento de electricidad que en la medida que ese desarrollo haga que el costo de almacenamiento sea más económico, en ese momento entonces podemos decir que ambas generaciones, ambas formas de generar son iguales, pero hoy en este momento no. Entonces, en el caso venezolano, yo lo que tengo que hacer inicialmente es recuperar la energía térmica. ¿Por qué? Primero porque es la que hay y ya el activo está allí. Y segundo, porque, como digo, es la más adecuada actualmente para poder responder ante perturbaciones del sistema y es la energía que yo puedo tener disponibilidad en el momento que así lo requiera. Entonces igualmente en el caso venezolano, otro comentario, como dijo muy bien el ingeniero Portillo, tenemos que recuperar lo existente, pero realmente hay que evaluar muy bien lo existente. ¿Por qué? Porque si vimos en la lámina, vimos cómo la capacidad instalada creció enormemente, pero esa capacidad no está disponible. ¿Y eso por qué? Porque prácticamente los criterios con que se fueron seleccionados esas expansiones de generaciones, allí hubo ausencia del criterio técnico y del criterio económico. Lamentablemente, el criterio inicial con que al principio se adquirieron la expansión de generación eran básicamente motores a diésel, motores que requieren alto mantenimiento en una cultura de un gobierno que no le presta atención al mantenimiento. Y otro criterio importante era que la instalación se hiciera rápido, se instalara rápidamente para yo poder cobrar la comisión de esa instalación. Entonces, eso hacía que la expansión de esa generación realmente tiene que ser muy bien evaluada a ver si vale la pena recuperarla o no, porque básicamente lo que era la eficiencia
y el costo y el mantenimiento de esos equipos no fueron tomados en cuenta para la expansión de esa generación. Bueno, ya creo que esos eran los comentarios que yo quería agregar a la presentación del ingeniero Portillo y a los comentarios del ingeniero Aldana. Muchas gracias. Armando, muchas gracias y muy valioso tu aporte también. Creo que tenemos que enfocarnos y partir de la realidad que tiene Venezuela. Y lo estás enfocando muy bien, de utilizar la matriz actual, que es la matriz térmica, para usar de ahí en adelante. Pero sabemos claramente que el consorcio 20 Solar Perga, TISA, lo que anda buscando es hacer esa sumatoria de otras energías disruptivas en el mercado que permita y facilite la integración de soluciones de acuerdo al área geográfica, de acuerdo a las condiciones climatológicas, de acuerdo a los términos igualmente económicos de las soluciones que se puedan brindar. Entiendo que también ahorita vamos a darle la palabra al señor Delmar Osuna. Don Delmar también es gerente comercial para Venezuela. Él fue consultor y profesor de la Universidad Central de Venezuela, exgerente del Plan de Inversión para la remodelación de las redes eléctricas de media y baja tensión en los municipios de Aracucho, Boyacá, Carabobo y Junín. Así que bienvenido, Delmar. Va a ser un gusto tenerte en el panel de expositores también. Bienvenido. Muchas gracias, Eduardo. Primero que nada, un cordial saludo a todos los asistentes a este foro tan importante. Delmar, ¿podrías subir un poco tu volumen? No se te escucha un poco. Ajá. El audio. O hablar más cerca al micrófono, por favor. Ok, está bien. Bueno, independientemente, ¿verdad?, de toda esta problemática tenemos para tener acceso, digamos, al servicio eléctrico por todo el desastre que se ha producido aquí en el país. Hay que ir progresivamente pensando en la sustitución de ese parque termoeléctrico. Bueno, suena como antagónico, pero hay que tratar de recuperarlo, pero ir pensando en todas estas energías renovables, entre ellas la energía fotovoltaica, la energía eólica, el hidrógeno verde, generadores magnéticos, toda una cantidad de nuevas tecnologías para ir hacia esta solución de un país completamente verde de energía, ¿verdad? Por ejemplo, una construcción de granjas solares, eólicas, y inyectar esa potencia a la red. Hay que tener la recuperación de todas las redes eléctricas de distribución para un funcionamiento óptimo y calidad de servicio a los usuarios a través de estudios de planificación que tienen que ir de la mano de todas estas soluciones, ¿verdad? Que den como resultado un plan una cartera de inversiones para un buen funcionamiento de todo el sistema. Tenemos aquí muchos profesionales muy competentes que han desarrollado software especiales para todo este tipo de estudios. Es muy importante involucrarse dentro de todas estas soluciones, esta planificación que es muy evidente. Ese estudio se hizo en la faja petrolífica del Orinoco, donde hubo un rescate total de todas las redes de media y baja tensión, que si no se tiene eso, pues el servicio también sigue siendo deficiente, además de tener, digamos, todas estas energías renovables. Es importante adicionar todo esto a un plan completo que se debe estructurar. Era algo sencillo que quería plantearles aquí, sumado a todas estas opciones que se han planteado. Bien, muchas gracias. Delmar, muchísimas gracias y un aporte sumamente importante. Los entendidos hablan que estamos entrando ya a la cuarta revolución industrial en el tema energético. Y yo dejo como inquietud tanto al expositor principal, don Ciro Portillo, la conveniencia en algún momento de replantear en Venezuela si hay que readecuar la estructura actual o simplemente entrar ya en tecnologías disruptivas que pueden facilitar y ahorrar también desde la óptica de servicio
y lo aclaro y lo digo, o sea, hemos estado ahorita trabajando proyectos de hidrógeno en Italia, hidrógeno en España, hidrógeno en República Dominicana, situaciones que podemos generar hidrógeno a base de aguas residuales, el agua de mar, en donde todo ese concepto de generación, transmisión para llegar al usuario final, todavía nos damos cuenta hoy que siguen siendo muy costosos, muy, muy costosos. Entonces es una inquietud que queda en el ámbito. Tal vez hay algunas preguntas que no hemos logrado responder, pero creo que el tiempo está llegando a su punto final. Quiero preguntarle más bien a don Ciro si usted quiere hacer algún aporte, don Ciro, final, con la intención de despedir el foro, pero creo que ya llegamos en el término de los objetivos, los hemos logrado, y como decían tanto don Claudio, don Delmar y don Armando, creo que este es un foro que debería repetirse, conocer las experiencias de los países, conocer qué están haciendo hoy, por ejemplo, en Europa, donde la regulación prácticamente exigida es la generación de hidrógeno para toda la industria, básicamente regulaciones y casi sanciones a la industria del acero, y por qué no también al sector petrolero, donde básicamente están en esa transición incluso del hidrógeno verde, del hidrógeno azul gris al hidrógeno verde, generado a base de fuentes renovables. Pero, don Ciro, me encantaría, así como usted comenzó, si dejamos el cierre para que usted nos termine un aporte final, por favor. Bueno, me complace mucho haber participado en este foro, excelente, por lo menos yo quedo bastante satisfecho, más que todo por haber visto caras bien conocidas de esa antigua Enelven, en la cual pasé toda mi vida profesional. Quiero decirle sobre algunas de las últimas intervenciones, y algo que quería dejar en el ambiente es que hay que poner cuidado cuando se está en un ambiente, vamos a decir, normal, estable, o diferenciar como cuando se está, como en el caso de Venezuela. Cuando se está en un sistema estable, ahí hay oportunidad de hacer todos estos estudios, lo que Eduardo está hablando de energías con hidrógeno o cualquier otro tipo, ¿no? Porque ya son, vamos a decir, energías complementarias. Ahora, cuando se está en una crisis como la que está en Venezuela, indudablemente lo primero que hay que hacer es ver cómo se recupera esa normalidad. Y lamentablemente esa normalidad pasa por varios procesos que son sumamente complicados. Yo veo muy complicado el tema financiero. No es fácil. No es fácil cuando se habla, por ejemplo, de reemplazar la energía térmica, esa que está ahí, que está instalada. Probablemente hay una buena parte que probablemente no vale la pena repararla, especialmente las maquinitas esas chiquitas que llegaron al principio, lo que llaman la generación distribuida. Todo eso es chatarra. Y habrá muchas de esas turbinas que se compraron que probablemente ya son chatarra también. Pero también es posible que inclusive haya hasta turbinas de esas guardadas en algunos galpones. Eso es lo que entendemos. Entonces, viendo todo eso, bueno, lo primero que hay es que recuperar el servicio. Y de toda esa recuperación, además, lo más fácil que yo decía, que era la parte de la infraestructura técnica, es sumamente complicado el tema del personal, de la gerencia, de los técnicos, inclusive de los contratistas, de las empresas contratistas, de los suplidores. Eso es bien complicado. Es mucho más fácil recuperar el alumbrado público o instalarle los medidores. Ahora, cuando estamos hablando de, por ejemplo, la cultura de pago, eso tiene que ver con la capacidad de pago de la gente. Por eso es que hay que empezar por prioridades, ¿no? Comercial, industrial, el sector petrolero. Hay que verlo por ahí. Entonces, yo saludo esta iniciativa de 20 Solar Energy. Yo creo que queda un aporte bien interesante. Es muy refrescante escuchar
lo que está pasando en el mundo y lo que está pasando en Ecuador y lo que está pasando en Costa Rica, como decía Claudio. Eso es bastante refrescante y bien interesante. Entonces, muchas gracias a todos. Y bueno, adelante, hay que seguir. No hay otra alternativa. Adelante. Adelante, Eduardo. Eduardo, el micrófono. Perdón, gracias, don Ciro. No, que muy oportuno su comentario. Lo que yo reitero es que esta primera iniciativa lo que nos obliga y nos motiva es a mantener esta dinámica de intercambio de experiencias, este conocimiento de transferencias tecnológicas, saber que sabemos que estamos orientados en la hoja de ruta de los objetivos 2030 de la Agenda de Sostenibilidad de las Naciones Unidas, igualmente dirigidos al tema de cambio climático, pero creo que hay otras latitudes que están haciendo mejor la tarea y valdría la pena replicarla. Por eso creo que esta es la primera de varios foros de conversación, y agradecer al foro completo. Tenemos una asistencia de más de 90 personas. Lamento no haberle podido responder a algunas de las preguntas que nos hicieron, pero les agradecemos ante todo su participación, el apoyo que le brindan a 20 Solar Pérga como consorcio TISA, y también darle el agradecimiento a don Ciro Portillo, don Claudio Aldana, don Armando Vargas, Delmar Ostuna, por su participación, y creo que nos reta a que el compromiso es con el planeta. La importancia de este objetivo era Venezuela, pero señores, estamos todos, como decía el astronauta Carl Sagan, vivimos en esta pálida esfera azul. Así que el compromiso es de todos en este momento. Ya lo que hacen en Japón nos afecta en Costa Rica, afecta en Venezuela, afecta en China. Así que creo que ya nos damos cuenta que el tema de la sobrevivencia en este momento del mundo es de todos. Así que esa es la motivación de hoy. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias, y cuentan con nosotros y recibirán muy pronto otra invitación. Por lo demás, señores, gracias y buen día. El gusto de tenerlos por acá.